Ok, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través de exitoradio.net. Acá me encuentro esta noche con el diputado don Walter Muñoz. Él es diputado del Partido Integración Nacional y esta noche queremos conversar un poquito sobre la situación de la caja, la situación económica del país, lo que es el tema de el ROP en Costa Rica. Muy buenas noches, diputado don Walter Muñoz. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los estimables seguidores de este programa. Estamos, como ya lo dice usted, interesados en estos temas y también en otros que puedan surgir durante el programa para poder brindarle a la ciudadanía la mejor información en temas tan relevantes. Así es. Don Walter, quiero empezar un poquito diferente, ¿verdad? Como tal vez la mayoría de sus entrevistas, casi siempre pueden hacer un montón de preguntas, etcétera, etcétera. Estoy tratando de utilizar un sistema diferente, ¿verdad? Que es tratar de compartir eh, un poquito la impresión que como ciudadanos podemos tener, ¿verdad? Y que muchas veces podemos leer mal, el pueblo podemos leer mal lo que está sucediendo porque surge tanta información que muchas veces es simplemente imposible poder darle seguimiento a todo lo que pasa, ¿verdad? Minuto a minuto están sucediendo cosas. Eh, Aclarado eso también, recordarle a la gente que nos escucha que no soy periodista profesional, ¿verdad? Sino que esto es un periodismo ciudadano, es simplemente un ciudadano en una conversación con un diputado, ¿verdad? Parte de uno de los poderes de la República. Entonces, don Walter, una de las cosas que vemos los ciudadanos es el riesgo en el que se está poniendo la Caja Costarricense del Seguro Social. En este momento, usted ha sido parte también del Frente Nacional de la Defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vemos como el gobierno actualmente le debe 1.9 billones de colones, ¿verdad?, a la Caja Costarricense, pero por ahí, dentro de una denuncia que hizo la NEP, creo que hay alrededor de 6.8 billones de colones adicionales que debe con el tema de pensiones, ¿verdad? Este, con la parte del IBM, por decirlo de alguna forma. No sé si es la información correcta la que tengo. Bueno, en primer lugar es importante aclarar que la Caja Costarricense de Seguros Sociales es una institución que nace ya casi hace 80 años, que ha tenido una primera etapa que fue la etapa de fundación por un acuerdo nacional de diferentes fuerzas políticas y la Iglesia Católica, que ha tenido una etapa de desarrollo durante décadas y que ha venido en los últimos 30 años administrado por partidos políticos que la han venido debilitando. Eso lo digo porque prácticamente la mitad del tiempo que tiene de existir la caja, los 80 años, me ha Ajá. tocado a mí como trabajador y como estudioso de la institución, verla desarrollarse, pero también verla ponerla en peligro. El tema de la caja no solamente es económico, eso es una parte importantísima. La caja tiene un presupuesto igual a lo que puede tener un país como Belice, 2.9 billones de colones, Ajá. pero a la vez tiene un problema muy serio administrativo. Recordar que la caja tuvo en su momento una fórmula 4.3 igual que otra institución autónoma, pero luego se decide hacer una modificación para una fórmula tripartita, o sea, tres representantes del Poder Ejecutivo directamente del presidente, tres de la empresa privada y tres, uno de los solidaristas, cooperativistas y sindicalistas. Eso lo que le dice a la gente es que todos esperaríamos que la caja esté muy bien administrada, ¿no es cierto? Se han perdido miles de millones de colones por la mala administración. Ajá. El caso más reciente, 2.4 millones de dólares en un medicamento que no se utilizó para pacientes hemofílicos, que nadie sabe exactamente, se gastan más de 10 mil millones de colones al año alquilando edificios y oficinas, pudiendo tener sus propias instalaciones. Se ha comprado servicios privados por millones de colones. Y entonces, ese es el segundo problema que tenemos que entender. Y el tercero es estructural. ¿Qué quiere decir eso?
que lo que le interesa a una persona es que la atiendan hoy, si hoy necesita. Correcto. No puede ir a un país a las 4 de la mañana para hacer fila, ni puede esperar que lo atiendan dentro de un año o 2 años cuando lo necesita. Bueno, ¿por qué no se ha resuelto el problema estructural? Porque la caja no está bien administrada. Entonces, ganamos mucho logrando devolverle el dinero a la institución, no solamente directamente del Estado que le debe, sino también de patronos, empresas que están morosas con la caja, pero ganamos más si logramos que los asegurados, que son los dueños de la institución, pasen a formar parte de la junta directiva para que administren su propia institución, la vigilen y a la vez también podamos ejercer ese control en el régimen de pensiones. Ajá. ¿Qué es el otro tema? Un régimen de pensiones, para que esté fortalecido, necesita 7 personas trabajando para que una persona esté pensionada. Todos sabemos que Costa Rica venía después del plan fiscal debilitándose, 400,000 personas pasaron a ser desempleadas y ahora se calcula que esto va a ser el doble por la situación después de la pandemia. Entonces, en resumen, necesitamos un Frente Nacional de Defensa de la Caja. Asegurados, cooperativistas, solidaristas, sindicalistas, empresarios, profesionales, la iglesia, todos los que podamos unir, porque esto no es un tema que podemos decir, se lo vamos a entregar al gobierno. El gobierno ha demostrado que mete mano en la caja. Podemos señalar las últimas administraciones, los diferentes escándalos que han habido. Y entonces es importante en este programa dejar muy claro que para salvar la caja se necesita participación del ciudadano común, que me parece que es fundamental para unirlos y proponer soluciones. Ya los problemas los conocemos todos. Soluciones que vamos a discutir un poco en este programa. Ok, don Walter, hay un tema que a veces los ciudadanos malentendemos, ¿verdad? Y he visto en la publicación de su entrevista del día de hoy, donde hay gente a favor y en contra suya, y eso es normal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver siempre hay alguien a favor y en contra de cualquier idea. Eh, Dicho eso, muchas veces se falla en la comunicación, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, el presidente don Carlos Alvarado es comunicador, ¿verdad? De profesión, hemos visto cómo ha tenido una pésima gestión en el tema de la comunicación. Y eso nos dice que también, creo que él había estudiado algo como politólogo y vemos que tampoco esa gestión ha sido muy buena que digamos, ¿verdad? Eh, una de las cosas es lo que sucede dentro de la Asamblea Legislativa y otra cosa es lo que ve la mayoría de los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos, una de las cosas que vemos es de que nosotros vivimos en una democracia representativa donde hay un grupo de diputados en representación del pueblo que son los que están ahí para vigilar lo que sucede con los intereses del pueblo. Hemos visto como desgraciadamente los partidos políticos se han vandalizado, ¿verdad? Se han organizado. Y creo que una de las frases que siempre he utilizado es, la gente buena son mayoría, pero los corruptos son mejores organizados. Y hemos visto como grupos de poder han puesto diputados y donde se han votado proyectos de ley en contra de la necesidad o en contra de los intereses de la gran mayoría. Hemos visto cómo se han puesto leyes como el tema del ROP que se convierten en un tutelaje, el cual en una democracia no es bien visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí una persona que me venga a decir, mira, no le vamos a entregar esta plata porque esta plata que son sus ahorros, usted lo va a malgastar, eso es tutelaje. Entonces, la visión que tenemos la mayoría de los ciudadanos con respecto a los diputados muchas veces es negativa. Actualmente vemos cómo se están creando, por ejemplo, lo que son grupos para tocar algunos temas, ¿verdad? De Costa Rica. Pero hemos visto que los temas principales no se están tocando y vemos a los diputados trabajando en una forma dispersa, pero hoy, a 60 y resto de días, todavía muchas familias están sin trabajo, están sin alimento, están sin poder pagar un alquiler,
personas que no han podido pagar la pensión alimenticia. Entonces, cuando vemos a la gran mayoría de diputados en representación de la gran mayoría de los costarricenses tomando otras prioridades donde dejan al costarricense de lado, vemos, y a mí me llamó mucho la atención la entrevista suya de la semana pasada, donde estás buscando cómo ayudarle a los agricultores. Hay muchas cosas que no veo en muchos diputados. Entonces, ¿qué está pasando dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Están con la vieja técnica de divide y vencerás? Este, para poder debilitar, por ejemplo, la caja, para sacar el ROP, para beneficiar a los bancos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la Asamblea Legislativa, don Walter? Bueno, es importante la pregunta porque nos puede permitir explicarle en forma sencilla Claro. los aspectos que al menos conocemos. Un diputado se elige directamente por el pueblo y es el representante entre el pueblo y el poder político. Ujú. A ningún otro, ni el ministro, ni algunos funcionarios de decisión autónoma son electos por voto directo, el diputado. En segundo lugar, hay diferentes diputados de diputados. Algunos promovemos la democracia participativa. Somos representantes, pero el PIN promueve la democracia participativa y hemos estado durante todos estos 2 años reuniéndonos con sectores, agricultores, ganaderos, de la pesca, etcétera, para transportistas y todos los grupos que podamos para ver cuál es la inquietud que tienen ellos en forma directa y ahora de forma virtual. En tercer lugar, el diputado tiene que decidir el primer día que entra a la asamblea Uh-huh. si va por el interés nacional o va por el interés personal. Porque si va por el interés personal, va a ir a negociar condiciones para favorecerse y no va a luchar por proyectos que beneficien a la gran mayoría. Ajá. Y el problema que tenemos es que la mayor parte de los 57 fueron electos por una mayoría, pero representan intereses de una minoría. El poder Correcto. económico está detrás de ellos. Y un grupo pequeño que fuimos electos por una minoría, luchamos por los intereses de la mayoría. Ahora, ¿cómo hacer que la gente se dé cuenta? Cuando hay medios de comunicación que quieren invisibilizarnos, o sea, no nos sacan en la televisión, no nos sacan en el periódico para que no se den cuenta la gente cuál es la posición que tenemos. Solamente Correcto. podemos hacerlo desde la Asamblea Legislativa para los que escuchan la Asamblea, que no son todos, son pocos, Correcto. y en las redes sociales, en los pocos espacios que tengamos para comunicar eso. Entonces usted me pregunta sobre el tema del ROP. Bueno, la primera vez que yo fui diputado, aprobamos la ley de protección al trabajador. Uh-huh. Es el único diputado que participó en esa aprobación. Uh-huh. Y el espíritu nuestro era que tanto el fondo de ahorro como el fondo del ROP eran propios del trabajador. O sea, el trabajador lo que hace es un ahorro, no es una dávida que le van a dar después, es un ahorro para cuando llegue a la pensión o a la jubilación, se le devuelva. En este Uh-huh. caso, vimos que se presenta una situación especial, entonces hay un fondo de retiro de capitalización por el desempleo, Ajá. pero el ROP es de los trabajadores. Y Ok. entonces nos encontramos en una situación oscura. Uh-huh. El gobierno mismo se autorizó ya no invertir el fondo del ROP, sino hasta el 80% en otras cosas. Ok. Y entonces, lógicamente, Ajá. gastó el dinero de los costarricenses que estaban ahorrando y Uh-huh. ahora entonces hemos visto que a pesar del reclamo que hacemos para que se les devuelva el ROP a toda la gente, el Correcto. gobierno ha comenzado a poner argumentos, pero el dinero tiene que devolvérselo porque no es un dinero que el gobierno le va a regalar, es un ahorro de los trabajadores. Ok, yo ya empecé a investigar el tema del ROP, ¿verdad? Y de hecho espero presentar en las próximas semanas un recurso de amparo a la Sala Constitucional, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, y te voy a plantear mi análisis, ¿verdad? En este análisis usted me dirá si lo que yo estoy viendo es lo correcto o si es una visión equivocada. Le agradezco que me corrija. El ROP, una de las cosas que nace es de fortalecer la pensión posterior a los 65 años, ¿verdad? Ya cuando la persona se pensiona para su vejez. El principio de ley habla de que
la intención es mejorar la calidad de vida del adulto mayor, o sea, que tenga un ingreso adicional. Sin embargo, la Sala Constitucional también aclara que para que esa ley no sea inconstitucional, tiene que ser equilibrada y que su beneficio no ponga en riesgo otros beneficios, ¿verdad?, del resto de los costarricenses. Bueno, vimos que posterior a la creación del ROP, ¿verdad? Eh, tenemos crisis económica, tenemos un desempleo muy alto, tras de eso viene el IVA y se pierde el espíritu del principio de ley de, ¿cómo es que se llama? Del espíritu de ley que se estableció en el documento número 10, en el artículo 10 de la tercera edición de este documento, ¿verdad? Del espíritu de ley. Eh, Viéndolo de esta forma, ya en este momento la situación que está viviendo el país hoy día es crítico y se perdió por todo lado, ¿verdad? Según mi visión personal, ese principio. Ahora, tenemos una situación donde el costarricense ya lleva 60 días con un poder ejecutivo que ha sido completamente inútil en resolver con prontitud, ¿verdad? Con una asamblea legislativa que estuvo sujeta a la solicitud de los expedientes para aprobar por parte de la presidencia, pero vemos una actitud totalmente del gobierno que lo único que favorece es a los grandes empresarios. Antes de que darle la participación para que tengas una idea completa de la visión, ¿verdad? En este momento, Costa Rica tiene otra situación que también está ligada al tema del drop y es la quiebra económica a la que nos están llevando. Costa Rica se encuentra en una situación de crisis económica donde ya tenemos, creo que un endeudamiento por alrededor del 70%, según un economista que publicó hoy, un 70% del PIB. Eso quiere decir que según la experiencia que ya tenemos con Argentina, Costa Rica va a depender de solicitar al Fondo Monetario Internacional ayudas económicas donde sus sugerencias es la venta de instituciones públicas. En esta semana se ha anunciado con bombos y platillos que Costa Rica se une a la OCDE, ¿verdad? Donde ahora que dicen que no hay plata, que a muchas familias no le ha llegado plata, se está gastando 3.000 millones o 3 millones de dólares que se van a gastar anual para participar en la OCDE. Y una de las cosas que también ha denunciado España, por ejemplo, ¿verdad? Y otros países como México y Colombia es que, bueno, principalmente España, es de que las recomendaciones que hace la OCDE es aumentar los impuestos para desincentivar algunas cosas, pero todo va en función del aumento de impuestos. Entonces, ¿vamos en el camino correcto? Me parece que no, pero me parece más un tema de compadre hablado todo lo que estoy viendo, ¿verdad? El ROP, si se devuelve a los costarricenses, sería una inyección de capital que reactivaría la economía, que podría generar IVA y con ese IVA se puede pagar la deuda interna, la deuda externa, o sea, el país necesita generar IVA para poder manejarse, ¿verdad? Este, pero si esa plata no se devuelve, no se genera tampoco IVA. Nos están metiendo en una situación donde en este momento la prioridad debe ser reactivar la economía para el beneficio de la mayoría, que también lo contempla la misma ley del ROP en su espíritu de ley. O tengo una visión equivocada, don Walter? Bueno, en primer lugar es importante analizar lo que estaba pasando antes de Ajá, la pandemia y durante lo que ha venido ocurriendo e intensificándose. Nosotros como partido político nos opusimos al plan fiscal. Era poner impuestos, era cargar a las pequeñas empresas de casi 110 mil millones de colones, que provocó el cierre de negocios y provocó que 1 millón de personas casi que eran del sector formal se fueran ajá, al informal porque no podían pagar ni las cargas tributarias ni las cargas sociales. O sea, correcto. fue una, un agravante de la crisis económica en el país. Y entonces ya veníamos con una pandemia económica cuando Ajá, comenzó la pandemia sanitaria del virus. correcto. Ya el déficit fiscal que dijeron que iban a salvar el país no era cierto, no atacaron la evasión fiscal, o sea, los grandes contribuyentes del país evaden sumas millonarias, ni atacaron la evasión fiscal aduanera,
ni lograron recoger los fondos que había que recoger para no castigar a los trabajadores. Entramos en la pandemia sanitaria y el problema se agravó. Correcto. Cerraron más negocios, casi que el 50% de los restaurantes, por ejemplo, cerraron los hoteles, cerraron una serie de negocios importantes, se agrava la situación económica, se agrava el desempleo, lógicamente, y aumenta entonces la pobreza y el costo de la vida. Y en este tiempo, al igual que el anterior, ya el ROP venía reclamándose. Si el ROP se hubiera entregado antes de la pandemia, ciertamente la reactivación económica se daba, no solamente por el ingreso, sino porque mucha gente quería hasta con ese dinero poner un pequeño negocio y Ajá. volver a producir para el país. Como no se dio, porque metieron la mano sucia del gobierno la metió en el fondo que no les compete, como el ROP. Ajá. Llegamos ya durante la pandemia exigiendo nuevamente, ya por necesidad, ni siquiera por un ingreso adicional, que se les devolviera el ROP a la gente que se lo ha ganado. No pueden ser que si una persona tiene 10 o 20 millones, se le esté dando en tractos de 100.000 y que mucha gente Y haya no sirve para fallecido, nada. ¿sí? Y que haya fallecido esperando lo que nunca llegó. Y que tenga hasta muy complejo el tema de quiénes son los beneficiarios. Mucha gente se muere y no hay beneficiarios porque la manera en cómo lo ponen no aplica necesariamente. Entonces, le contesto diciendo, el gobierno de la República secuestró los dineros del ROP. Ajá. Hoy estamos nuevamente, algunas voces del Congreso exigiéndole que el ROP se les devuelva Ujú. ya para poder salvar a alguna gente que está en una situación económica que debe deudas, que tiene incluso la casa para pagar algunas cosas necesarias y que en este momento no tiene lo que debería tener que su fondo. Y por otra parte, decirle que ciertamente sí contribuye a la reactivación económica porque es un dinero que puede estar circulando dentro de la economía nacional, pero que ayuda directamente a la economía familiar, o sea, que hay una familia que se está beneficiando y está saliendo de la pobreza transitoriamente. De hecho, una de las cosas que hemos analizado es que devolviendo la plata a los costarricenses, muchos microempresarios, emprendedores pueden reactivar su economía, enfrentar la crisis, ¿verdad? Con fondos propios y el gobierno simplemente dedicarse a las familias realmente pobres, ¿verdad? Para poder darle ese soporte alimenticio y de vivienda para que puedan salir adelante. La carga sería muchísimo menor, el endeudamiento sería muchísimo menor, pero hay una parte que a mí me preocupa. Tal vez usted que estuvo o fue parte Pero de esto. tal vez para terminarle la respuesta, porque hay un Ah, tema que usted tocó muy importante. adelante. Usted habló del tema de que en Costa Rica no había dinero. Bueno, y Sí resulta hay. que a raíz de la pandemia Ajá, aparecieron 75.000 millones de colones que hoy aprobamos en el Congreso para subsidios del ajá. INSS, de un superávit del INSS, 78 millones. 75.000 millones Ajá, que estamos dando al gobierno para que los gasten en subsidios. O sea, estamos hablando de que antes de la pandemia decían que no había dinero por ningún lado. ajá. Aparecieron los 900.000 millones de colones de los bancos, de las utilidades de los bancos que dicen que van a prestarle al pequeño y microempresario. Entonces yo pregunto, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no cogieron todos esos dineros y los pusieron a hacer que la gente tuviera trabajo? Bueno, Ajá. eso es una de las cosas que nosotros sabemos que tiene el gobierno, que ha escondido dineros, y el sistema bancario nacional se hizo. O sea, los bancos nacionales no se hicieron para generar utilidades, se Correcto, hicieron como banca de desarrollo para generar empleo, para que la correcto. gente tuviera préstamos a bajo interés. Hoy se nos dice que los bancos tenían toda esa utilidad, todo eso guardado y rematan propiedades, están rematando propiedades de Ajá, ganaderos, de agricultores, de pequeños empresarios que han perdido su negocio en bancos usureros ajá. porque cobran grandes intereses, ponen grandes condiciones y entonces yo le pregunto, así no se puede reactivar la economía. Ahora la gente dice que están disponibles los préstamos, pero muchos Ajá. de los que van a ir a solicitar préstamos deben No son viables. dinero anterior y no van a calificar. Correcto. Yo soy uno de esos, le soy sincero. Yo soy una de esas personas que ahorita voy a cualquier banco y lo que van a hacer es llamar a la policía.
Hay algo muy importante dentro de esta reactivación económica que a mí me asusta muchísimo, ¿verdad? Lo que está pasando. Vemos que existen corrientes políticas, ¿verdad? Podemos hablar del neoliberalismo, podemos ver, y a mí me asusta bastante esto que te voy a mencionar. Eh, en Costa Rica hemos visto como grandes empresarios le hacen sugerencias que el ejecutivo toma casi como una orden, ¿verdad? Esto a mí me preocupa bastante porque incluso ha hecho pensar a la mayoría de los costarricenses que existe un grupo de empresarios que son los que están administrando al frente del país. Obviamente hemos visto como esas mentalidades, ¿verdad? De administración de negocios en empresas que son, por ejemplo, el INSS, que el INSS en realidad también fue desarrollada como un sistema solidario, ¿verdad? La idea es no encarecer, al igual que la caja costarricense. Yo he estado con los motociclistas luchando, hemos ido a las calles y he estado sentado con la gente en el COSEBI hasta las 2 3 de la mañana en negociaciones cuando salíamos a las calles y logramos ver esto. Ahorita, por ejemplo, los motociclistas o las motos han sido una de las soluciones en muchos países en el mundo donde se han creado más bien motovías para separar al motociclista del automovilista, ¿verdad? Para reducir la factura petrolera, para reducir la producción de carbono en el ambiente, para reducir las presas, pero aquí lo que se hace más bien son carreteras más delgaditas donde quieren meter más carros, ¿verdad? Tenemos un gran parqueo y lo que hace es colapsar la economía. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen carro y moto, pero con las campañas de la motocicleta es peligrosa, lo único que hace es que la gente prefiera comprar más carros y menos motos. Entonces, hemos visto por ese lado cómo se manipulan y que solamente en Costa Rica hay cosas que en otros lados sí funcionan y que aquí no funcionan. Pero a mí lo que me preocupa es precisamente donde esta mentalidad, ¿verdad?, de manejar las instituciones del Estado que son para el beneficio de todos, manejarlo como una empresa que tiene que dejar utilidades o rentabilidades muy altas, ¿verdad? A mí me preocupa porque veo lo siguiente, y díganme ustedes si estoy equivocado. En el momento de que no se genera IVA, el país va a tener que seguir pidiendo préstamos. Esos préstamos va a llevar a la venta de instituciones del Estado según ya recomendaciones hoy día del Fondo Monetario Internacional y muy prontamente de la OCDE. Entonces, esto si no se hace en ese empobrecimiento y esta parte de no vender las empresas, vamos a entrar en un estado de default. Si no se hiciera, ¿verdad? Vamos a entrar en un estado de default. Y eso lo que va a generar es que se devalúe la moneda. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo más o menos un año de que vengo monitoreando el tema del ROP y he visto que entre la rentabilidad y el costo de comisión, mi ROP no sube. Mi ROP se mantiene en un más o menos 30.000 colones. Entonces, esa plata yo la hubiera tenido en un ahorro a préstamo, un ahorro a plazo, o lo invierto en mis negocios, yo le genero mayor utilidad. Pero en este momento se me está obligando como costarricense a tener la plata en una institución financiera que simplemente me está cobrando bastante caro, por decirlo así. Ahora, si entramos en un estado de default, si yo tengo una cantidad X en mi ROP, mi poder adquisitivo, aunque el monto se mantenga, se va a venir abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya yo como costarricense estoy perdiendo. Entonces, a mí no me sirve como ahorrante tener la plata en este sistema que tenemos ahorita. Primero. Segundo, al devaluarse la moneda, también van a bajar los salarios. Ok, ahí explico mejor. Los salarios se van a mantener en el mismo monto, pero el poder adquisitivo va a ser menor, porque los grandes empresarios siguen vendiendo en euros y en dólares, pero muchos costarricenses siguen ganando en colones. Entonces, esa diferencia va a ser un margen que simplemente lo que va a hacer es aumentar el margen de utilidad en las ganancias de los grandes empresarios. Entonces, a mí todo esto me suena como algo de tipo de conspiración. Nos están llevando a la quiebra en forma o sea, en forma organizada. Hay algo organizado detrás de todo esto que nos está llevando a la quiebra.
para empobrecer a Costa Rica y así vender las instituciones públicas, ¿verdad? Como la Caja, como el INSS, como la FANAL, porque lo hemos visto, por ejemplo, con los monopolios, ¿verdad? Lo hemos visto como se han metido monopolios, por ejemplo, en la industria de la farmacia, ¿verdad? Hemos visto como grupos hablaron de que hay que el libre comercio, ¿verdad? Entonces lo tratamos a través del TLC, pero resulta que un grupo compra un montón de farmacias pequeñas y ahora todas esas farmacias tienen un precio alto y no hay nadie que lo regule. Entonces, eh, la mayoría de los costarricenses nos estamos viendo afectados por un grupo de poder que tiene la mayor concentración de dinero, pero realmente en representación de cantidad de población, realmente es la menor, por decirlo de alguna forma. Bueno, efectivamente usted toca un tema que es un tema de fondo. Ajá. Eh, Venía ya un nuevo orden mundial económico que venía tratando de lograr que los países, básicamente como Costa Rica, que es un país sujeto a créditos internacionales, siguiera lo que ha seguido por décadas, que son las condiciones de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Y desde ese punto de vista, ya ha venido afectando lo que Costa Rica ha hecho por muchos años, ser diferente a Centroamérica. Primero, porque era un país que tenía Correcto. clase media. Y entonces esa era una diferencia con Centroamérica. Luego, un país con una inversión en salud, educación y seguridad pública mayor que otros países. Y básicamente lo que se ha venido haciendo ahora en los últimos 6 o 7 gobiernos, posiblemente en las últimas décadas, es que un grupo a nivel mundial y nacional quieren ser los dueños de todo. Eso quiere Ujú. decir que no se sacian con tener grandes cantidades de dinero, sino que después se querían ser dueños de acciones, dueños de activos, y hacían que los costarricenses, en su gran mayoría, cada vez estuvieran sujetos más bien a un salario, los que tenían salario, Ajá. y los que no tenían salario, básicamente a la posibilidad de tener una dávida para tenerlos controlados en el tema de poder ejercer sobre ellos la decisión de gobierno. En otras palabras, lo que mencionaba nuestro expresidente Figueres, los querían domesticados. Correcto. Y eso lo que ha llevado entonces es también a lanzar la gran discusión de temas controversiales como el género, como el matrimonio igualitario, otros temas que no son los más importantes. Lo más importante de Costa Rica es la situación económica, Ujú. la situación social, la situación humana, lo que nos une, salvar la caja, salvar el ICE, salvar Panal, pero ellos nos distraen para que comiencen a trabajar la gente peleándose por temas que no son los más importantes en este momento y Correcto. entonces con esa distracción toman las decisiones. Usted mencionaba, ¿cuáles son los poderes de Costa Rica? Ya no son los 3 poderes, como decían, el primer poder se llama el poder económico. Ajá. El poder económico domina al poder político, llámese asamblea, llámese poder ejecutivo y hasta en muchos se mete el poder judicial. Pero después queda el poder alternativo, que son los dueños de los medios de comunicación o los dirigentes de ellos, que si no están a favor de la mayoría, entonces perjudican notablemente la información. Y Correcto. algunos medios de comunicación que ya todo el mundo conoce, son verdaderos partidos políticos sin bandera, pero con Ujú. una ideología muy clara de solamente beneficiar al grupo que ellos representan. Y a los que no representan los atacan sin piedad para desacreditarlos o para decir cosas que no son ciertas y Correcto. llevarlos ahí. Ellos tienen voceros, tienen directores del medio de comunicación, desafortunadamente hasta extranjeros en el país, que lo que han hecho es básicamente ser serviles del grupo que representan y entonces ese es el segundo poder, el mediático y el económico, y después que dominan el poder político para Ajá. llegar a lo que usted mencionaba. Bueno, de ahí toman decisiones de qué es lo que más le conviene al grupo, no al país. Y Exacto. entonces, ahorita, en este momento, con esta pandemia, realmente sí hay una transformación. Estamos hablando del nuevo orden económico mundial. Ajá. Alguna gente dice que hay banqueros detrás de esto, otra gente dice que han tenido que doblegar el grupo neoliberal para pasar a un grupo económico más solidario como en Europa, Ajá. porque si no se unen en la parte económica solidaria, los países simplemente van a quebrar y no van a tener nada que comprar. Pero todo esto
está por verse qué es lo que está detrás de acá. Costa Rica se encuentra entre los países pequeños que ya tenía invertido en seguridad social y durante 80 años y pudo enfrentar la pandemia, no se debe a las autoridades actuales. No, para nada. Autoridades actuales, principalmente la caja, venían quebrando la caja más bien, ya venían 2 años privatizando por desplazamiento la caja, haciendo nuevos reglamentos para investigación en seres humanos, nuevos reglamentos para compra de servicios privados. No, esto se debe a un sistema que ya tenía 8 décadas y se debe a que Costa Rica tiene una sociedad sólida en el tema de poder lograr que la gente tenga un nivel de educación y cultura que le permitió también entender, por ejemplo, las nuevas políticas de reclutamiento dentro de la casa, entender algunos mensajes de manera más sencillo por las vías de casi todos tenían acceso al Internet y han Ajá, podido seguir adelante, para desde la casa seguir la educación virtual o seguir adelante. Entonces, con esto le digo, el tema de Costa Rica ha sido diferente porque nosotros teníamos una inversión social y humana correcto. mayor que los países. Pero en el tema económico se aprovecharon para decir que todo, en este momento, lo que ellos quieren, pedir prestado, 8 préstamos, poner impuestos en el futuro para no caer nuevamente en esto, o vender activos, se debe a que hemos quedado totalmente quebrados. Y lo que buscan al final es seguir empoderados en un país donde realmente les funciona muy bien el que eh, muy pocos realmente logren beneficio. En otras palabras, que las ganancias sean de muy pocos y las pérdidas de muchos. Y Así aquí es. entonces tenemos que seguir adelante entendiendo que es donde entra casualmente lo que usted dice. Como un diputado desde la Asamblea Legislativa le puede explicar al pueblo qué proyectos realmente benefician a la mayoría y qué proyectos no. Bueno, la única manera es poder lograr la participación por las vías que podemos, algunos medios de comunicación nacional, como el diario La Extra, por ejemplo, que se abre al pueblo, medios digitales o medios radiales, pero entendiendo que es muy difícil aparecer en un medio de comunicación que a su vez tiene una ideología a favor de esa minoría que quiere gobernar. Así es, por eso es que nace un medio como este, porque en representación de los motociclistas, donde hemos buscado bajar los marchamos, crear motovías, eliminar las campañas que muchas veces lo que generan es violencia hacia el motociclista, es que nace también una plataforma como esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos medios de comunicación, si usted se da cuenta y busca por ahí Bikers Unidos y busca Gerardo Ledesma, va a saber que estuve en muchas luchas, ¿verdad? Por ahí también con el ministro Michael Soto, creo que es que se llama, en un programa de Matices también estuvimos debatiendo el tema porque querían poner el número en cómo es que se llama, en el casco y en el chaleco de todos los motociclistas, ¿verdad? Entonces, todas esas campañas que han hecho, eh, si usted verá, no existe una sola entrevista de Gerardo Ledesma en un set de Telenoticias, Repretel o cualquier otro medio. Y eso es precisamente por lo cual también nace una plataforma como esa, para devolver la voz a los costarricenses y que cualquier persona que quiera denunciar también algún tema pues pueda contar con esta plataforma. Sabemos que somos pequeños, pero nuestra intención es siempre, como todo negocio, es ir creciendo. Ahora, usted ha venido trabajando en diferentes proyectos de ley, como el 20838, ¿verdad? El control de precios de medicamentos. También ha venido trabajando en el proyecto 20986, que es un control de precios de la canasta básica. También, y uno muy interesante que sería el proyecto 21935, rescate, recuperación y fortalecimiento de las empresas vulnerables, ¿verdad? Esto lo presentó desde el mes pasado, ya hoy mañana hace un mes, este, y supongo, bueno, ya está dentro de la Asamblea Legislativa, ya tiene un expediente. ¿Alguno de estos proyectos ha sido llamado para revisión, para Los votación, proyectos perdón? de ley míos, los proyectos de ley Ajá. míos tienen 2 años ya. Ah, ok. Estaré en la corriente legislativa. Y vea que interesante, para Ajá, verdad es el tiempo. Para verdad es el tiempo. correcto. La crisis se dio cuenta que estos proyectos eran más importantes,
Hay un proyecto de ley que lo que pretende es bajar el costo de la vida. Bueno, cualquier persona hoy por hoy que tenga un salario, una pensión o que no tenga, Ujú. prioriza. ¿Qué es lo que prioriza? ¿Comprar comida Correcto. o comprar medicamentos si los necesita? Pagar la luz, pagar el agua y en algunos casos gastar en cosas vitales. Bueno, dígame, ¿a quién no le interesa que el control de precios de medicamentos, que son los más caros de Centroamérica, que las empresas monopolísticas concentran el poder para poner el precio, que sigue siendo muy caro? ¿A quién no le interesa que el control de precios de medicamentos se haya establecido ya? Llevamos 2 años y no se quiere discutir. Ajá. Solamente a los dueños que tienen grandes ganancias para la venta de esto. Yo veo las filas ahora, la gente que va a comprar una pastilla, 2 o 10, eh, y bueno, son sumamente caros. Ujú. ¿Por qué no controlar el precio de los alimentos? Usted llega a un supermercado en enero y llega en junio, los mismos alimentos remarcados valen 10 veces más. ¿Por qué? Porque ya usted no llena la canasta cuando paga 100.000 o 200.000 colones, sino que es la mitad. Ujú. Correcto. Y bueno, ¿y quiénes son los grandes ganadores? Los mismos que Ujú. venden alimentos y venden medicamentos. Entonces son dos proyectos de ley que no tienen discusión. A ojos cerrados lo hubieran aprobado los diputados, pero no lo aprueban porque el interés de ellos es que la gente que tiene esas ganancias le pone dinero a las campañas. Entonces está muy bien que le pongan dinero para que no peleen por el pueblo. Correcto. Tercero, ¿a quién no le interesa un proyecto para generar empleo en cada cantón del país? Y el proyecto para que en una familia se pueda hacer una cooperativa con 5 personas, no con 20, con 5. Porque vea qué importante, hoy decía cuando aprobamos los subsidios, que ciertamente va a servir para que le den otra vez 125.000 colones a una familia, pero no sería más importante darle trabajo a esa familia por medio de una pequeña cooperativa, que desde la casa se le da la capacitación, el financiamiento y que desde ahí produzca y ya no se gane 125.000 colones, se gane $500,000 porque puede vender algo desde la casa. Bueno, ese proyecto de las cooperativas que tiene dinero de la banca de desarrollo, $500 millones, que tiene capacitación, no se quiere aprobar. Ya yo venía antes de la pandemia hablando de ese tema. Bueno, ahora es un tema que se debería aprobar. Y por supuesto que hay un proyecto de ley del rescate del sector agroalimentario. Si hay algo importante en este país, es que tenemos que sembrar lo que comemos. El Ujú. sector productivo del país, que produce arroz, frijoles, verduras y todo, está en crisis total. Están perdiendo las propiedades, están sin poder pagar los préstamos, están botando los productos porque muchos de ellos tienen que desechar la leche y desechar otros que no los venden. Entonces la pregunta es, esos proyectos que usted mencionó Ajá. son urgentes. Es que no son proyectos simplemente que no tengan un impacto, tienen un impacto en la población para el costo de la vida, para la generación de empleo, para salvar el sector agrícola y por supuesto el otro proyecto que le da sostenibilidad a los regímenes de la caja, régimen de salud y régimen de pensiones. Pregunta final, ¿a quién no le interesa eso? Cualquiera Claro. que nos esté escuchando diría, ¿por qué no se aprueban o se discuten esos proyectos? Bueno, porque hay muchos intereses en la Asamblea Legislativa. Don Walter, hay un término que me gustaría tratarlo con usted en una forma, como dicen, con guantes de seda. Eh, la patria está conformada por todos los ciudadanos de la República. Traicionar a todos los costarricenses es traición de la patria. ¿Es así? Así es. Ok. Ahorita vemos como un grupo está manejando a grupos de diputados y posiblemente porque no se puede asegurar nada, pero parece al presidente de la República. Se puede, porque dentro de la misma constitución política creo que establece delitos de traición a la patria, se puede generar algún tipo de ley a futuro para todo ese tipo de actividades. Y le digo por qué estoy haciendo esta expresión. Como costarricenses también tenemos la posibilidad de generar una constituyente, que yo creo que ya urge en Costa Rica en protección de todos los ciudadanos, conformada por la mayoría de los ciudadanos. En este momento creo que una de las cosas que está afectando a los costarricenses son los partidos políticos,
porque los partidos políticos son intereses, ¿verdad?, de grupos minoritarios organizados y que simplemente están controlando. Te voy a poner un ejemplo y que para mí el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando. Por ejemplo, los partidos que entran dentro de las estadísticas son a los que se financian. O sea, los que no entran dentro de las estadísticas no se le puede financiar. Ahora, sabemos que la deuda pública por los partidos políticos, por financiar a los partidos políticos, es bastante alto. Una de las cosas que hemos visto en diálogo con economistas y con un constitucionalista es de que Costa Rica debería pasar a la modalidad, ¿verdad? Donde exista un representante por cantón, donde sea elegido por su cantón, ¿verdad? Y que pasemos obviamente de 57 diputados a 82 diputados, porque hemos visto que por partidos políticos se están organizando muy bien y en este momento están llevando al país a un default, están traicionando a la mayoría de los costarricenses. ¿Por qué están traicionando a la mayoría de los costarricenses? Porque le estamos quitando el alimento por más de 60 días a muchos costarricenses, le estamos quitando a la caja costarricense, que ha sido la seguridad social, no solo de los costarricenses, sino de personas a veces de bajos recursos e incluso que vienen al país porque necesitan esa ayuda, en sus propios países no han podido recibir esa ayuda. Lo hemos visto como también muchos nicaragüenses ha sido su salvatanda, por decirlo a lo tico, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde tiene que levantarse el pueblo para ponerse de acuerdo y ponerle un freno a esto. Yo creo que ya es momento de dar la voz de alerta, ¿verdad? De que nos están saqueando y que los grupos costarricenses de lucha social empiecen a organizarse. O estoy equivocado, estoy siendo fatalista. Bueno, yo, de base a la experiencia de haber participado en varias campañas, le diría lo siguiente. Se necesita un proyecto que es de revocatoria de mandato. O sea, que si el diputado no está haciendo las cosas que le ofreció al electorado o Ajá, el presidente de la República traiciona lo que le ofreció al electorado, puede haber un mecanismo para quitarlo. Eso se llama correcto. revocatoria de mandato. Por otra parte, yo estoy convencido de que más bien en la Asamblea Legislativa no debe aumentarse el número de diputados porque haría que el costo que hay que gastar, no solamente en el diputado, sino en los asesores y todo, aumentaría para el país. El tema de los diputados por cantón nació cuando no habían alcaldes. Ujú, Ahora hay gobiernos locales. Si usted quiere trabajar por su cantón, entonces usted se hace regidor o se hace alcalde y trabaja exclusivamente por su cantón. Los diputados tienen que ir a la Asamblea Legislativa a trabajar por el país, por correcto. el país. Son diputados por la nación. Nada de decir que quiero llevarle sacos de cemento a una comunidad. No, eso no. Tiene que venir a decir cómo resolver el problema de la salud, la educación, la seguridad, el costo de la vida, que la gente tenga una buena vivienda, que tengamos condiciones más favorables. Y ese tipo de diputado no es tan fácil conseguirlo si no se le exige capacitación. Tiene que llegar una persona capacitada, con conocimiento de la realidad nacional. Me parece además que lo que sí falla, que usted dice, es la manera de elegir al diputado. Ajá. O sea, cómo lograr que la persona sea electa verdaderamente por el pueblo. Entonces usted dice que, por ejemplo, los partidos políticos pueden ser muy cerrados con listas, favoreciendo solamente a dedo a algunas personas, que al final llegan hasta la Asamblea Legislativa y dicen que llegaron solo por ellos y se declaran independientes y se dedican a votar de la manera que quieran. Ahí sí creo yo que se puede modificar para que haya elección directa, o sea, que una persona se postula y la gente vota por la persona, no solamente por el partido, sino también por la persona, en una lista que se llama de elección directa. Pero Ujú. eso sería un mecanismo. De momento, lo que sí me parece importante es entender que muchas de las cosas que están sucediendo ahora no le corresponden a la Asamblea, le corresponden al presidente. Ya el presidente recibió el dinero para los subsidios y no están llegando. Es un problema del Ministerio de Trabajo y Planificación y el presidente. Ya tiene el dinero él para repartir. Sí, pero Entonces, el problema no es del presidente. El problema es que muchas familias en este momento no tienen que comer. Ahorita muchos negocios están quebrando porque se paralizó el comercio, pero no se paralizó la economía. O sea, se cerraron negocios, pero se sigue cobrando igual. Entonces, esas son cosas, digamos, una expresión como esa que sé que no lo decís
con la menor mala intención, pero a la hora que se dice, el costarricense se siente desprotegido, se siente de que no tenemos a nadie que le exija al Ejecutivo, porque hemos visto, por ejemplo, ahorita muchas de las cosas que nunca debieron haber pasado, incluso el Poder Judicial lo ha pasado adelante. Por ejemplo, el ROP, según la misma Constitución Política, en el artículo 73 establece que todo seguro que sea con respecto a invalidez, vejez y muerte debe ser administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social y que no puede ser trasladado a ningún otro interés. Ahora, vemos cómo se crea el DROP, se traslada esos dineros a entidades financieras, ¿verdad? Y que esa plata más bien se le presta al gobierno. Entonces, hemos visto que el principio de la constitución política ya como que no, o sea, usted agarra la constitución política y usted no la puede interpretar, sino que tiene que ir a buscar un montón de cosas, ¿verdad? Para ver si aplica o no aplica, porque resulta que ahora vemos algo como tipo de ocurrencias. Hemos perdido las bases o los fundamentos de nuestra Carta Magna. Entonces, eso es sumamente preocupante. Pero cuando uno escucha una expresión como esa, que entiendo que no tiene la menor intención, eh, lo que esperamos los costarricenses es, bueno, ahorita necesitamos que el Ejecutivo corra y buscar la forma de que el pueblo presione para que las personas que en este momento tienen 60 días de ser burladas por el mismo presidente de la República, porque el presidente de la República dijo, ya esta semana se le da respuesta, luego la otra semana se le da respuesta a ustedes mismos como diputados, a la hora que presentó el informe de año, les anuncio que les voy a anunciar, ¿verdad? Entonces vemos que el Ejecutivo definitivamente no está a favor de los ciudadanos, no está a favor de los más pobres. Todavía tenemos muchos costarricenses que están en este momento viendo a ver de dónde hacen milagros. Ha sido vergonzoso que el mismo país, el mismo pueblo, tenga que organizarse entre ellos para poder ayudarse, porque tenemos un ejecutivo inútil para resolver una situación donde los costarricenses, primero que nada, tenemos superávit, ¿verdad? En muchas instituciones del Estado y tenemos el ROP. Pero en este momento no hay una propuesta, no hay un acuerdo. Entonces, la pregunta para hacerla más concreta, ¿estamos desamparados todos los costarricenses porque los diputados no pueden hacer nada para protegernos? De ninguna manera, más bien vamos a devolver nuevamente el cassette. Claro, claro. En el momento en que de parte de este diputado dijimos no más impuestos, Ujú. era exigiéndole al gobierno que atacara la evasión fiscal, que cobrara miles de millones de colones de evasores que deben en las aduanas y debían con todos sus negocios dinero para que les cobraran. Se pudo lograr que esa lista se diera a conocer, la lista Correcto. de los grandes contribuyentes evasores. Bueno, fue gracias a esa acción de presión que se hizo. Segundo, cuando hablamos de que durante todo este proceso en que la gente está con hambre y con necesidades, hemos venido sesionando en la Asamblea, es para aprobarle al Poder Ejecutivo y exigirle al presidente que cumplan con las entregas oportunas de un proyecto que aparentemente decía que no tenía dinero y ya se le dio. Hoy, nuevamente, levantamos la voz, no Ajá. aprobamos el préstamo, no aprobamos el préstamo de 380 millones de dólares que lo querían supuestamente para pagar deuda, porque esa no es la prioridad era darle dinero al Seguro Social Ujú. o seguir atacando las necesidades de la gente. Entonces, una de las maneras de decirle al gobierno, no solamente golpearle la mesa, de que tiene que ser efectivo en el tema de cumplirle rápidamente a los costarricenses ha sido permanentemente las llamadas de atención que le hacemos y aprobando algunas cosas para que no tenga excusa. A la par de los diputados, hay un organismo muy importante que se llama Defensoría de los Habitantes, que debería estar alzando la voz todos los días por los Correcto. habitantes, diciéndoles que hay necesidades que no se cumplen y debería estar también golpeando la mesa. No estamos desamparados porque habemos diputados que todos los días exigimos, pero para que esto sea efectivo, el costarricense debe exigirle también a los diputados que eligieron de estos partidos a que no le aprueben al gobierno nada hasta que cumpla con esas necesidades urgentes, que es salvar la caja, que es darle comida a la gente, llevarle trabajo y todo lo que debe estar haciendo ya.
En esa medida, entonces tendremos una voz de alarma. Lo que yo decía es que si hay un gobierno inútil que no está haciendo las cosas bien, también lo que necesitamos es que la gente conozca que ya tiene los medios para hacerlo y que debería estar cumpliendo de manera rápida. Hoy terminamos de aprobar 175.000 millones de colones que la gente ya sabe que están ahí y que el gobierno a partir de la próxima semana debería estar terminando de favorecer a la gente que está esperando y que tiene hambre. Así es, eso es preocupante porque sabemos que las ayudas que están llegando, los dineros que están llegando, se está distribuyendo, sin embargo no alcanza. Sabemos que está el drop que se puede contar para los costarricenses porque realmente muchas personas no ocupan la ayuda del bono proteger si se devolviera el drop, ¿verdad? Y eso inyectaría capital al país, produciría IVA, el gobierno podría capitalizarse con ese IVA que se genera a través de esa devolución del drop y obviamente se podría pagar la deuda externa. En este momento Perdón, sabemos... para terminar con el tema del ROP, Ah, perdón, adelante. el actual presidente de la Asamblea Legislativa tiene el papel en la mano, Bueno, porque él venía hablando del ROP, del ROP, del ROP. Ya le, el señor Cruzan a mí me dejó, y ojalá usted le pueda decir directamente, diputado, yo a él escribí desde dos teléfonos y, ¿cómo es que llama? Lo hemos invitado acá porque él fue uno de los que vino proponiendo lo del ROP, pero cuando ya se iba a proponer para lo de presidente de la asamblea, como que ya el tema no le interesa promoverlo o nos ve como un medio muy pequeñito que no vale la pena venir a conversar, ¿verdad? Pero no sé, el señor Cruzan no he visto que vuelva a tocar el tema ni siquiera en su red social, ¿verdad? por eso le estoy diciendo, nosotros lo estamos emplazando para que en la agenda legislativa exija, porque los diputados podemos poner la agenda, ya no Ajá, necesita que sea el presidente, exija que el tema del ROP se discuta a más tardar la tercera o cuarta semana de este mes, porque la gente está necesitando eso. Yo correcto. personalmente insistiré en una cuenta regresiva de cuántos días faltan para que el tema sea puesto sobre la mesa. Pero Ajá. ciertamente hay una serie de personas que están urgidas del ROP, que también deberían estar en la Asamblea Legislativa nuevamente, aunque sea fuera, reclamando el tema y que nosotros sigamos en la voz adentro hablando de eso. Eso será un compromiso en este programa que vamos a seguir día a día hablando del tema del ROP. Le agradezco muchísimo. Para no hacerle muy largo, ya llevamos casi una hora y le agradezco mucho y a las personas que nos escuchan también. Eh, ¿Considera usted en este momento importante que el pueblo empiece a alarmarse y a organizarse? Vea, la situación económica del país se va a poner peor. Me parece que este gobierno está en un momento de transición nada más diciendo que está dando subsidios. Si no se genera empleo, va a haber más pobreza, va a haber hambre. Y me parece que también en temas como la posibilidad de reclamar ciertos derechos, lo que va a hacer es que la gente termine organizándose en las calles. Eso es Correcto. un hecho, es un hecho. Yo he conversado con agricultores hoy personalmente que los agricultores mismos están entregando sus productos gratuitamente porque no se los pierden en comunidades pobres. Me Correcto. dicen, estamos desesperados. Y Correcto. esas palabras yo las he venido recogiendo. El miércoles estaremos en la rotonda en el Boulevard de la Asamblea recibiéndolos nuevamente. El país ya no está para esperar más tiempo, necesita soluciones. Y entonces ciertamente el pueblo debe comenzar a organizarse en torno a los reclamos legítimos que tiene, porque me parece muy injusto que sectores de agricultores, ganaderos, pesqueros, artesanos, sectores informales, pequeños empresarios, gente que perdió el trabajo en el turismo o en cualquier otro trabajo que haya tenido, en este momento no tenga claro cuál es la ruta que va a seguir el gobierno. Hay un tema que lo he leído yo mismo en las redes sociales y la verdad cuando lo leo, por un lado me hace mucha gracia, por otro lado lo veo como los famosos troles, ¿verdad? Hay un tema que a mí me asusta bastante, me preocupa.
es las noticias de desinformación que han salido, por ejemplo, han dicho a los ciudadanos que si se cobra el drop o regresan el drop que va a debilitar a la caja costarricense. Según lo que yo he investigado, no existe un solo colón, ¿verdad? Del drop dentro de la caja costarricense. Existe una operadora de pensiones de la caja costarricense, pero que no tiene que ver con los fondos principales de la caja costarricense. Es una entidad paralela, ¿verdad? Que administra esos fondos de pensiones, pero en realidad el drop no debería afectar las arcas de la caja costarricense. ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? No, no, está todo lo correcto. No tiene que ver nada el ROP con los fondos de pensiones de la caja. Es más, si hubiera sido un Estado que en realidad quería fortalecer el fondo de pensiones del IBM y el ROP, pensión complementaria, ya a estas alturas hemos propuesto nosotros que por qué ese fondo no se invertía en infraestructura. Hubiéramos tenido grandes utilidades, mejor solvencia, porque ahora tenemos préstamos para seguir invirtiendo en carreteras y Correcto. en macroproyectos. Bueno, si hubiéramos utilizado nuestros propios fondos, tendrían más intereses. O sea, lo que usted dice, que no gana nada el ROP, estaría ganando grandes intereses y Ujú. entonces la persona, aunque hubiera tenido que esperar más por retirarlo, hubiera recibido mucho más dinero. Y la pregunta es, ¿por qué en Costa Rica se han hecho carreteras, por ejemplo, la ruta hacia Limón, con fondos de pensiones canadienses? Ujú. ¿Por qué Estados Unidos invierte los fondos de pensiones de ellos en China? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar pidiendo préstamos para hacer carreteras? Correcto. En lugar de invertir nuestros propios fondos, los ponen obligadamente a ganar en bonos del Estado, el Estado coge el dinero, no gana grandes utilidades, sino lo que ellos quieren, y desde ese punto de vista, entonces, no confundir. El tema del ROP debe ser retirado, es un ahorro totalmente separado, y el fondo de pensiones debemos de fortalecerlo. Nosotros tenemos varios proyectos de ley que podemos hacer que el fondo del IBM y el fondo del régimen de salud se fortalezca sin subir ni la edad de retiro ni la cuota. Ajá. Podemos comenzar a tener dineros frescos de otros ingresos que el país pueda tener. Uno de ellos se ha hablado muchísimas veces, que es el tema de los peajes. Ajá. Ahí, ¿concluiste la idea? No, para decirle entonces Ajá. que nosotros estamos claros en que lo que ha fallado es el proyecto del Poder Ejecutivo. Ellos en 2 años han pedido prestado y puesto impuestos. No han querido reactivar la economía. No han Ajá. querido desarrollar el pequeño empresario. Y por supuesto, ahora se encuentran en un momento en el cual es más fácil para ellos vender activos que dice que son ineficientes a tratar de reinventar sobre todo el tema de la generación de empleo en cada cantón y en cada hogar, haciendo básicamente que los préstamos sean casualmente para esa reactivación, no para decir ellos que pagan deuda. Bueno, pero ¿a quiénes pagan deuda? ¿Cuáles son los grandes financiantes de ese país en la deuda interna? Imagínense que solamente hubieran llegado a un acuerdo con los que deben, dispondríamos de 5.500 millones de colones diarios para ayudar a la gente. Ujú. Si pudiéramos espaciar unos meses de pago de deuda interna en el país. Bueno, Esos 5.000 que usted ¿por qué no habla llegamos a es... acuerdos con ellos? Ajá. Acuerdos con ellos en lugar de pedir prestado. Y así podríamos favorecer la producción nacional y reactivar la economía, porque no quieren tocar a los amigos que son los grandes financiantes de ellos. Que eso es lo que nos preocupa porque vemos, ¿qué te digo? Movimientos, por ejemplo, de la OCAE, ¿verdad? Que solicitó el cierre de la NEP, lo cual eso sería, si se llega a dar en algún momento, eso sería un golpe a la democracia. Me preocupa cuando el presidente de la República dice de que seguir la información solo de los medios de comunicación oficiales, ¿verdad? Eso también, porque existimos medios de comunicación alternativa que traemos esta información y hacemos este tipo de comentarios que creo que no lo vemos cotidianamente en esos medios, ¿verdad? Y tampoco le dedican el mismo tiempo. Entonces, creo que aquí el replantear a la ciudadanía de que más bien hay que fortalecer a los medios de comunicación alternativa, de que ojalá crezcan más
nazcan más medios de comunicación alternativa para que se pueda evadir esos cercos de información, ¿verdad? Donde se empieza a tutelar a la gente y realmente es importante que la gente pueda entender y analizar, tenga la información para poder analizar lo que viene a futuro. Eh, Diputado, es importantísimo dentro de los proyectos de ley el control de precios de medicamentos, que también lo habíamos conversado, ¿verdad? Dentro de la protección del ciudadano. Hemos visto como algunos grupos farmacéuticos y ahora han comprado o han absorbido gran cantidad de farmacias. ¿No existía en Costa Rica una ley antimonopolio que prohibía a estos grupos hacer esto? No, más bien cuando di la primera lucha, la primera vez que fui diputado, dijeron que el libre mercado, con la competencia entre farmacias, iba a poner los precios muy bajos. Ajá. Después lo que se hizo fue más bien que los mismos dueños siguieron comprando, toda la mayoría de farmacias, entonces ellos mismos ponían el precio. Y la ley de competencia eh, del Ministerio de Economía, lejos de haber regulado esto, más bien abrió el mercado para que se concentrara más el poder y que lograran entonces ellos al final poner las condiciones del precio, porque veníamos entonces en un tipo de sistema que favorecía más a los grandes empresarios que a los pequeños. En todo caso, seguimos adelante con el proyecto, seguimos Perfecto. adelante con la lucha y me parece que a la par de eso hay otras propuestas que mejoran el costo de la vida también, por lo que hemos mencionado. ¿Se ha tocado en algún momento el tema del CNP, ahorita que estás en contacto con el gremio agricultor, donde el CNP sabemos que lo han debilitado, ¿verdad? Donde antes existía los estancos, por ejemplo. Eh, Creo que en este momento la reactivación ante la crisis alimentaria que se nos acerca es importante, ¿verdad? La reactivación de la autoproducción, ¿verdad? O la producción de lo que consume el país a nivel agrícola, a nivel cárnico, ¿verdad? ¿Se ha tocado este tema a nivel de Asamblea Legislativa o a nivel de grupos de lucha? Se ha tocado en un proyecto que yo presenté para recuperar la soberanía alimentaria, Ujú, donde se recupera el CNP, se le da todo el papel que necesitamos, la fortaleza, y se vuelve solamente los estancos como un medio de distribución barata de alimentos directamente que le llegue desde el productor al consumidor. Ese proyecto está presentado, tiene número de expediente, lo hemos defendido y esperamos casualmente que sea uno de los proyectos que se pueda discutir no solamente en la Asamblea Legislativa, sino en todos los cantones del país, porque viene, por una parte, a lograr rescatar el sector agroalimentario, pero también a crear un fideicomiso para darle sostenimiento y para darle también acompañamiento en tiempos difíciles. Venimos ya hacia una tendencia en donde las importaciones van a venir desapareciendo. La gente considera de que las importaciones en el país es la manera de continuar y yo creo que no. Creo que muchos países van a desistir al ver que no pueden producir ni lo que se comen, de ujú. continuar exportando. Entonces nosotros tenemos que tener ese proyecto de no solamente que los alimentos salgan de la tierra, sino que se logre llegar a un lugar donde la gente pueda comprar esos productos de la manera más barata, porque el costo de la vida va a aumentar. Y creo que los estancos, aunque se les cambie de nombre y se reinventen, siguen siendo el mecanismo. En el proyecto de seguridad alimentaria tenemos contemplado, de soberanía alimentaria tenemos contemplado ese tema. Perfecto. Don Walter, ¿hay algún tema que yo no le he preguntado en ningún momento o no he hecho comentario que usted desee agregar? Sí, me parece que uno de los temas fundamentales que nosotros hemos venido defendiendo también es el tema de entender que nosotros defendemos como partido la familia como un eje fundamental de la sociedad. Somos proambiente, nos parece que el tema de mejorar el ambiente en Costa Rica no pasa estrictamente por no lograr desarrollar algunas vías que nos podrían ayudar económicamente, que desde ese punto de vista hay que analizar el tema de
de energías limpias y la posibilidad de que se vuelva más barato el costo de la vida. Y el otro tema es que en realidad la única manera de poder continuar dentro del accionar legislativo es contando con un plan de acción legislativa que en realidad sea una agenda país. No Ujú. podemos seguir con proyectos solamente de préstamos o proyectos de parciales, sino un proyecto que venga realmente a favorecer a la familia costarricense en el campo económico, en el campo social, en el campo humano y sobre todo en el campo de una integración de la familia, la sociedad, porque si no combatimos las medidas sanitarias, tenemos que integrar a la gente a la vida social para lograr entonces que también salga de un problema que se está presentando, que es la salud mental. En este momento mucha gente dentro de la casa está deprimida, está ansiosa, está sufriendo problemas importantísimos de salud mental causados casualmente por la falta de políticas y de soluciones a estas familias costarricenses. Así es, se podría llamar incluso algún tipo de tortura, ¿verdad? Que están pasando ahorita muchas familias. Hemos visto como países como México y Panamá han caído en lo que es el atacar los supermercados, ¿verdad? Para poder alimentarse. Hay gente que dice, mira, pero lleva hasta un televisor, ¿qué se va a alimentar con eso? Bueno, lo vendió y pudo comprar alimentos. Hemos visto como esta crisis también va a generar aumento de violencia, va a generar muchas situaciones contrarias al estilo de vida que queremos tener los costarricenses, principalmente en lo que estamos acostumbrados, que es la paz, ¿verdad? Creo que para próximas elecciones, que ya quedan escasos 2 años, esta es una gran lección, un jalón de orejas para todos los costarricenses, ¿verdad? A la hora de elegir, eh, tanto por presidente como por diputados, ¿verdad? Porque estamos viendo que los que están mejor organizados son los que definitivamente no sirven. Ojalá puedan nacer más partidos políticos como el PIN, ¿verdad? Que pueda eh, desarrollar esta lucha. A mí ¿cómo te digo? Me afecta el ver a una diputada, por ejemplo, como a la diputada Ivonne, ¿verdad? Acuña, que ahorita que se hace independiente veo una imagen como de mejorar la imagen tipo a que se va a tirar a presidenta a las próximas elecciones. Le hemos puesto publicaciones ahí sobre el ROP, vemos posiblemente tiene una persona que simplemente lo ve ahí, pero no escucha al costarricense. Ojalá algún día Ivonne Acuña también nos permita tenerla en este espacio para preguntarle, ¿verdad? Porque cuando vemos a una diputada como Ivonne que habla que quiere apoyar al pueblo, pero vemos que luego anuncia con bombos y platillo el hecho de la OCDE sin hablar y explicar al pueblo antes de que esto se aprobara, ¿verdad? Antes de que el país se incluyera a la OCDE realmente una campaña de información, porque ahorita podemos ver y analizar y empiezo a buscar información en otros países, a investigar un poco lo que ha sucedido en otros países y vemos que la OCDE, que es como dicen el club de los países ricos, ¿verdad? Tiene las mismas políticas que tiene el Fondo Monetario Internacional, que es la venta de las instituciones públicas para que no exista la participación del Estado en el comercio, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente preocupante porque nos dice que la ideología que tiene este gobierno es completamente neoliberal, está llevando al país a una quiebra, está llevando al país a un default que principalmente la mayoría de los costarricenses que no somos ricos, ¿verdad? Que esa plata se concentra en muy pocos, pero la gran mayoría de los costarricenses que tal vez se siente millonario o de clase media porque tiene un hotel, porque tiene un buen restaurante, entiendan, en Costa Rica ya esto lo podemos tomar como personas pobres, porque en el momento de que vengan ese sistema neoliberal, nos va a afectar a muchos, tenemos que pasar por un default, ¿verdad? Y esto va a hacer que se devalúe la moneda. Al devaluarse la moneda, el comercio puede verse en problemas. De hecho, he estado invitando a algunos economistas para dialogar, lo que ya lo he comentado con ellos a nivel separado, pero quiero debatir con ellos aquí para que la gente pueda entender un poquito toda la trama, porque una de las cosas que hemos visto es de que
los diputados al trabajar en grupos ven casos específicos, ven situaciones específicas, pero se pierde de vista lo que se está montando por arriba, lo que se está montando o estructurando por arriba, que cualquiera que haya analizado el tema de Argentina en el 2001, donde es exactamente el mismo camino, ¿verdad? El que llevamos. Eso es sumamente preocupante. Ahora, si vemos este movimiento, de dónde nace, de dónde se viene dando, eh, pues vemos como realmente a Costa Rica se han infiltrado estos movimientos. Para plantearlo de otra forma, dentro de los grandes empresarios existen grandes transnacionales. Esos grandes transnacionales también tienen sus empresas en Salvador, Honduras, Guatemala y otras partes de América Latina. Pero resulta que Costa Rica, a pesar de que tiene la mejor educación y tiene muy buena mano de obra, necesitan bajar los costos. Entonces, resulta que Costa Rica, para la visión internacional, la democracia es ejemplar. Entonces, hay que quitar ese ejemplo, ¿verdad? Hay que quitar a eso que nos estorba. Hay que quitar a Costa Rica dentro de la lista de los mejores países en democracia, porque quieren llevar a Costa Rica, al igual que han llevado al resto de Centroamérica, a una mano de obra barata, a un empobrecimiento. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la India, vemos como la India tiene grandes call centers, pero reina la pobreza. Aquí ya vemos como tenemos grandes industrias transnacionales, pero vemos como el desempleo y la pobreza sigue aumentando. Entonces, para no robarle más tiempo, ¿considera usted que ese es el camino por el que nos llevan? No, déjeme terminar el programa Ah, haciendo ok. haciendo una reflexión de cuál es el político y el proyecto político que necesita Costa Rica y el mundo. Ya todas las ideologías como tales pasan a la historia después de esta crisis económica y sanitaria mundial. Lo que cuenta es si un partido político le propone al país soluciones a los problemas nacionales con el centro más importante que es la persona, el bienestar del ser humano. O sea, se tiene que volver humanista, se Correcto. tiene que volver un proyecto en el cual piensa que lo más importante son los 5 millones de personas que viven en este país, que debemos de favorecer a esa gran mayoría con las medidas efectivas que se puedan tomar. Olvídese ya de los proyectos que decían que eran de izquierda, de derecha, de centro. No, no. En este momento la gente quiere propuestas concretas a los problemas que está viviendo cada una de las partes de la población. Y a nivel mundial, el nuevo orden económico que se está implantando, lo que exige básicamente es que si países como Costa Rica no vuelven los ojos nuevamente a favorecer a la mayoría, lo que va a tener es más protestas en la calle, más pobreza, más delincuencia y sobre todo una descomposición que nosotros no queremos para este país. Algunos estamos dispuestos en esos frentes nacionales que hemos formado a integrar a personas que conocen la realidad de este país, a organizaciones y a sectores para que juntos rescatemos este país, porque nos han venido llevando en las últimas décadas rumbo a que los que tienen más tengan más y los que tienen menos tengan menos. O sea, Correcto. más ricos a los ricos, más pobres a los pobres. Y ahí es donde hacemos el llamado de que no se deje de engañar. Tienen que ver la trayectoria de las personas, o sea, qué han hecho durante todo el transcurso de su vida. No es que ahora vengan falsos profetas así que van a salvar al país y que lo pongan de presidente. No, no, no. Ya no estamos para eso. Ahora estamos para poder valorar a los ciudadanos costarricenses comprometidos con la lucha por la mayoría de los habitantes de ese país, por no decir para todos. Así es. Don Walter, espero no sea la última vez que nos acompañe. Me gustaría invitarlo aquí a nuestro set. Tenemos suficiente espacio para el distanciamiento social, ¿verdad? Que recomienda el Ministerio de Salud. Nos puedas acompañar para tocar otros temas, hablar a la gente sobre los diferentes proyectos, ¿verdad? De que la gente pueda conocer. Creo que sí hay que incentivar a la gente a esa inversión de tiempo a conocer la situación del país. Me parece que los pequeños y medianos empresarios ahorita están distraídos en sobrevivir,
¿verdad? Y han dejado de lado la parte de la patria, la parte de, de este lugar que le van a dejar a sus hijos y nietos, ¿verdad? Creo que a los comerciantes, a los grandes empresarios, ya hemos visto que no les importa. He estado en lugares como en Choluteca, en Honduras, donde un ser humano trabaja de lunes a lunes por $30 al mes y con eso tienen que sobrevivir. Eh, esas situaciones la hemos visto en otros países en América Latina y por eso vemos que nacen grupos, ¿verdad? Como las Maras en el Triángulo de la Muerte entre Salvador, Honduras y Guatemala, precisamente por políticas que se han implantado en estos países que podemos o estamos viendo ya se están replicando acá en Costa Rica para bajar la mano de obra, para bajar el estilo de vida del costarricense. Y esto es sumamente preocupante si queremos vivir al igual que muchos de estos países dentro de la violencia y el narcotráfico, lo mejor que podemos hacer es continuar en nuestras labores, hacernos los de la vista gorda y la mejor forma de cambiar el país es involucrarnos, educarnos un poco, investigar un poco, para poder entender lo que ocurre en nuestro país. Don Walter, no sé si tiene algo ya para cerrar el programa. No, no, ya lo dije, y con mucho gusto, cuando nos pueda invitar, estaremos en el estudio para ampliar más la información de hoy. Buenas noches y agradecido con la invitación. Así es. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de exitoradio.net. Recuerden que mañana tenemos también dos programas a las 3 de la tarde, Héroes Reales, que está direccionado a toda la gente, esos héroes que están ahorita en los hospitales, Fuerza Pública, OIJ, oficiales de tránsito, enfermeras. Realmente este programa es para todos ellos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y los invitamos para que sigan, visiten nuestra página y sigan nuestra programación. Muchísimas gracias y buenas noches.